¿Cómo mirar el proceso de resolución o cómo podemos sanar un duelo transgeneracional? De eso vamos a hablar el día de hoy. Soy Pati Villegas y seguimos tratando el tema del Día de Muertos. Ya en el capítulo anterior estuvimos hablando de lo que es un duelo bloqueado y ahora te platico. Los duelos pues son como muy característicos que trascienden en el tiempo, que no se puede superar, que hay un problema de falta de aceptación o que la emoción está bloqueada o que no puedo hablar de eso o no puedo dejar de hablar de eso y principalmente que estoy sustituyendo a alguien. Te voy a poner un ejemplo. Resulta que en mi familia pues resulta que no podemos hablar de la muerte, nos da muchísimo miedo. Principalmente a mí me llama mucho la atención, me causa como mucho morbo, podríamos decir, no sé por qué, pero todo eso de los muertos, ver películas de muertos, hablar de muertos, que me cuenten historias de muertos, me parece súper interesante. Tengo como una tendencia a ser depresiva, tengo una tendencia a ser como obscura, digamos, como esta gente que le gusta como ser, ay, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Cuando se visten todos de negro, que son darks, y que tienen como esta onda como nostálgica, como depresiva. Hay personas que se ponen en peligro de muerte y que les gusta como muchísimo siempre estar como viviendo al filo de la navaja. Esas personas normalmente son personas que están teniendo un duelo transgeneracional, que están viviendo un bloqueo de pérdida. ¿Y eso qué quiere decir? Que a mí me gusta mucho todo eso, me llama mucho la atención y entonces pues voy a terapia, lo empezamos a revisar y empiezo a revisar en mi familia y entonces hay una tía abuela que resulta que murió porque se suicidó, ¿no? Y eso pues no está bien visto en mi familia porque somos pues muy católicos y sabemos que Dios pues no le agrada el suicidio. Y entonces lo que hacemos, pues, o lo que hicieron mis abuelos, pues fue no hablar de eso, ¿no? Y no decir cómo se murió. Y entonces todo el mundo preguntaba cómo murió la tía y pues nunca nadie dijo nada, solamente pues que fue una muerte repentina y punto. Entonces, pues mi mamá creció sabiendo que hubo una tía, pero pues que se murió como raro, como que había algo extraño allí, como que no se supo bien, como que no le gustaba a la abuela hablar de eso. Y entonces seguimos adelante y entonces, bueno, pues seguramente en la generación de mi mamá empiezan a olvidarse de esa tía y no se habla porque además cuando lo hablan, pues la abuela se siente como molesta o incómoda o cambia la conversación. Y entonces el punto es que cuando llegamos a mí, pues por supuesto que ya no se habla de esa tía, ¿no? Ya es una tía que está olvidada, que está excluida. Y entonces, pues resulta que yo me llamo igual que esa tía, pero pues ni siquiera yo sabía que existía una tía que se llamaba así, ¿no? Y entonces resulta que alguna vez pues yo le pregunto a mi mamá por qué me pusieron Patty y entonces ella me dice que me pusieron Patty pues porque le gustaba mucho ese nombre y yo le dije, ¿de dónde escuchaste ese nombre? Ah, pues es que una tía mía se llamaba Patty y pues a mí se me quedó ese nombre y me gustaba y entonces te pusimos Patty, ¿no? Y entonces eso hace que yo tenga una relación con la tía. Y entonces cuando yo empiezo a investigar y empiezo a indagar y entonces descubro pues ese secreto de que la muerte de la tía fue como un poco pues cuidado y tapado y podemos pues todavía hablarlo y descubrimos que fue la tía pues que se suicidó y entonces ahí yo estoy siguiendo a la tía en ese mirarla porque ya dejó de ser mirada y es como que está excluida, es un familiar del que no se habla. Y eso es lo que te estaba contando en nuestros dos capítulos. Así es como se habla del transgeneracional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, pues voltear a mirar y darnos cuenta que existe una tía Patty que se suicidó y que fue olvidada porque no era bien visto en su época y entonces pues fue rechazado la forma en la que ella eligió pues terminar con su vida, ¿no? Y entonces la miro, la honro, le doy un lugar en mi corazón y principalmente pues eso, reconozco que es parte de mi vida y que ella de alguna forma pues ha estado presente en mi vida con mi interés por la muerte y porque hablen de cosas de muerte. Yo no me he querido suicidar como tal, pero siempre me ha parecido como interesante eso de la gente que se suicida, por qué se suicidarán, en qué pensarán y todo eso. Y entonces ahora me doy cuenta que yo lo hice por ella.
mi trabajo era venir a que miraran a la tía y le dieran un lugar especial y que le pudieran un lugar en nuestro sistema familiar. Y entonces, puedo yo solamente, no tengo que mover a la familia, no tengo que involucrar, no tengo que presionar a los demás, pero sí yo en mi corazón y en mi familia, tal vez, o solo en mí y en mi altar, pongo un lugar especial para la tía Patti que existió y la cual por alguna situación pues no estuvo presente en la historia de mi familia y yo no sabía que yo tenía el nombre de la tía Patti por eso. Y entonces yo lo trabajo, yo por ti, es que pues he estado a lo mejor depresiva o he estado como en este tema de seguirte de alguna forma para darte lugar. Y entonces lo que puedo hacer, sobre todo en esta época del Día de Muertos y todo, darle un lugar especial a la tía Patti. Y entonces dentro del altar de muertos o lo que yo haga para significar este espacio o ritual familiar, que después hablaremos de los rituales, pues yo elijo darle un espacio especial a la tía Patti y entonces ayudar a recordar lo que ella hizo y lo que ella perteneció a mi familia. Pero más allá, todos los seres humanos hayamos hecho lo que hayamos hecho o nos hayamos equivocado, como todos los seres humanos nos equivocamos, también hicimos cosas muy bonitas. Entonces es importante que yo investigue qué cosas lindas tuvo la tía Patti. Y entonces, pues antes de suicidarse y cometer ese terrible error, fue una persona generosa y bondadosa y ayudaba a quien podía y era noble y era simpática y era como muy servicial. Y entonces participaba en muchas actividades del pueblo y algunas personas la recuerdan con mucho cariño porque era una persona generosa y amorosa. Y entonces, ahora, aparte de reconocer a la tía, de darle un lugar, le doy un lugar bonito, porque ya no solo permito que se recuerde porque pues se suicidó, sino también porque era una persona generosa y que era servicial y que era dulce y que era amorosa. Y además, así como tomé una parte de la tía Patti, ahora puedo también tomar eso y sentirme muy orgullosa de que a mí me pusieron el nombre de Patti por la tía que era generosa y que ayudaba y que era servicial y sobre todo que tenía un gran corazón. Y entonces me siento orgullosa de eso y entonces yo ahora dándole un lugar a la tía Patti, pues digo que voy a hacer algo muy bonito con mi vida y voy a honrar a esa tía que fue tan generosa y tan amorosa y tan servicial. Y entonces me lleno de herramientas amorosas que tienen que ver con la tía Patti y por quien me pusieron ese nombre. Y entonces así la honro de una forma mucho más amorosa, la integro y lo incluyo en mi sistema familiar y en mi familia. Y así puedo hacer un ejercicio de sanación, de resolución, de mejorar este ejercicio de exclusión que se hizo en algún momento, por amor y por dolor. Pero puede ser el momento en que yo pues haga diferente para que la tía pertenezca y esté como parte de nuestra familia. Esos son los ejercicios que se pueden ir haciendo para desbloquear un duelo que no ha sido trabajado correctamente, pero además para que podamos incluir a todos los que son de nuestra familia y puedan pertenecer y entonces estemos completos. Cuando todos estamos, cuando somos todos los que somos mucho más felices en familia. Y eso es parte de lo que se puede trabajar en estas fechas tan bonitas y tan importantes del Día de Muertos. Te pido que te suscribas a nuestro canal y que si es posible compartas nuestro video. Nos vemos en la próxima.